Buenas tardes a todos y retomamos esta explicación acerca de la misa para vivirla mucho mejor. El último día nos quedamos en la parte final de la plegaria eucarística. Después de las intercesiones que fuimos explicando, esa triple dimensión de la Iglesia, la que camina aquí en la tierra, la que se purifica y la que goza de la presencia de Dios en el cielo, todo se cierra. Es el culmen de la gran oración, de la gran plegaria, con la doxología. Esta palabra viene del griego doxa, que significa gloria. Y es precisamente así como concluye toda esta plegaria. Comienza con la alabanza, con la acción de gracias, que es el prefacio. Pero este final es precisamente una acción de gracias y una alabanza elevada a la enésima, ¿no? Es lo más alto, ¿no?, que nosotros podemos gritar, ¿no?, con gratitud desde el alma a Dios uno y trino. Gracias, gloria y alabanza a tu nombre por todo lo que has hecho, por la obra de la creación, de la redención y también de la santificación. Bien. Decíamos el otro día que esta doxología tiene una triple característica. Es cristológica, es trinitaria y es eclesiológica. En primer lugar, cristológica. Por Cristo, con Cristo, en Cristo. Muy importante estas tres preposiciones: por, con y en Él. Por Cristo, con Cristo, en Cristo. La primera preposición, por, nos recuerda al relato de la institución, cuando sobre el pan, sobre el vino, se dicen las palabras que se entrega por vosotros, que se derrama por vosotros. Ya hemos dicho que la Eucaristía es el sacrificio de Cristo, la actualización de aquel único sacrificio, pero también es el sacrificio de la Iglesia, porque cada uno de nosotros nos asociamos a esta ofrenda al Padre. Recordáis que el último día hablábamos que esta oblación precisamente se encuentra en el cuerpo de la plegaria. Comenzaba en el ofertorio, donde junto al pan y el vino poníamos nuestra vida, pero la oblación tiene lugar precisamente después de la anágnesis. Te ofrecemos, Padre, la víctima, ¿no? Te ofrecemos este sacrificio, esta hostia viva, santa, ¿no? Te ofrecemos, ¿no? Ahí nos ofrecíamos con Cristo al Padre. Por tanto, por Cristo, nosotros como cuerpo suyo que somos, la Iglesia, nos ofrecemos con Él al Padre. Por eso, nuestra ofrenda por Cristo, con Él, unidos a Él, estrechamente a Él, con Él, esta segunda proposición. Y, en tercer lugar, en Él. ¿Por qué? Porque es lo que precisamente va a conseguir este sacrificio. Este sacrificio se ha ofrecido, ha hecho presente al Señor, que está con nosotros, y ahora ¿qué hace? La tercera parte, ¿no?, la tercera dimensión del misterio eucarístico. Pues la tercera dimensión es el banquete. Ofrecemos este sacrificio, Cristo se hace presente, esta víctima se hace presente para dársenos como comida. En Él. Y decíamos ya en alguna otra charla, que es el mayor grado de intimidad que se establece en la tierra. Nosotros masticamos el cuerpo del Señor, bebemos su propia sangre, nos hacemos uno con Él. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en mí, la inhabitación de la gracia en nosotros. Por tanto, primera característica cristológica: por Cristo, con Cristo, en Cristo. A ti, Dios Padre omnipotente, ¿no? Todo este recorrido que hacemos con el Señor, lo hacemos para llegar al Padre. Este es el fin de la plegaria eucarística.
Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué dices, muéstranos al Padre, y eso nos basta? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entrar en el corazón de Cristo a través de esa ofrenda, unidos a Él, lo que nos hace es descansar en las entrañas del Padre, ¿no? Nos recuerda aquel texto que hemos evocado alguna ocasión de la llamada de los primeros discípulos: Maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis. Fueron y vieron. Eran las 4 de la tarde. ¿Dónde vivía? ¿Dónde está la casa de Cristo? En el corazón del Padre. Él no tiene donde reclinar la cabeza. Fijaos qué hermosa es aquella otra, ¿no?, escena en que el Señor se encuentra con Zaqueo. Baja, que hoy tengo necesidad de alojarme en tu casa. Y aquel bajó muy contento y lo recibió en su casa. ¿Quién recibió verdaderamente en su casa a quién? No lo recibió Zaqueo, que es verdad que se lo llevó a su casa y celebró una fiesta, sino el que de verdad le abrió su casa fue Cristo. Por eso, fijaos qué profundo es ese texto de Zaqueo que nos relata Lucas. Dice: hoy la salvación ha sido a esta casa. También este es hijo de Abraham. ¿Por qué Zaqueo es hijo de Abraham? Porque descansando en la casa de Cristo, en su propio corazón, ha descansado a su vez en el corazón del Padre. Y ha experimentado Zaqueo que tiene un Padre, que le pertenece su vida a este Padre, a este Creador. Este es también hijo de Abraham, de este Creador que Cristo nos manifiesta como Padre. Por tanto, la plegaria eucarística es esto, un ascenso progresivo al corazón del Padre. Y esto se realiza en la comunión eucarística. Cuando nosotros masticamos a Cristo, descansamos en Cristo, descansamos también en las entrañas del corazón del Padre. Y ahí podemos escuchar también esa voz: este es mi Hijo amado y predilecto, en ti me complazco, ¿no? Por eso la comunión eucarística también nos sana de todas nuestras heridas, de todos nuestros golpes, porque estamos bien hechos, porque Dios nos ama tal y como nos ha pensado. Bien, a ti Dios Padre omnipotente, ¿no? El Padre que lo puede todo, el Creador, del que emanó todo, ¿no? Y hacia el Padre, ¿cómo vamos hacia el Padre? ¿Cómo nos unimos en Cristo, por Cristo, con Cristo? En la unidad del Espíritu Santo. Quien hace posible precisamente que se actualice este misterio pascual es el Espíritu Santo derramado en la Pascua. En virtud del Espíritu Santo, ya hemos dicho en la epíclesis, ¿no?, que desciende sobre los dones eucarísticos y las palabras de la consagración, el pan y el vino dejan de ser tales y se transforman en el cuerpo y en la sangre del Señor. Por tanto, en la unidad del Espíritu Santo. Y ahí se está confesando, que es la segunda característica de esta dosología, al Dios uno y trino, Hijo, Padre, Espíritu Santo. Tres personas distintas en la unidad, en la unicidad, ¿no?, de la divinidad. Y bien, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, es precisamente lo que le corresponde de nuestra parte. Así habíamos empezado la plegaria eucarística con el triple diálogo. Demos gracias al Señor nuestro Dios, decía la última interpelación del presidente a la Asamblea. Es justo y necesario. Y decíamos que la virtud de la religión cae dentro, dice Santo Tomás, de la virtud de la justicia, que es dar a cada uno lo que le corresponde. Y la virtud de la religión es darle la gloria y la alabanza y la acción de gracias a aquel que nos lo da todo, que nos da la vida, ¿no? Bien, solo Él se merece la gloria y el honor, el aplauso, ¿no? No nosotros, ¿no? No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Por tanto, dimensión cristológica, dimensión trinitaria y, por último, dimensión eclesiológica, ¿no? ¿Quién hace esta ofrenda, ¿no?, a la Trinidad Santa? La Iglesia entera.
Y por eso es el sacerdote únicamente el que pronuncia, ¿no?, esta doxología o la canta. Su naturaleza es para ser cantada, ¿no?, porque es la explosión final de esta gran plegaria. ¿Quién contesta a esta oración? La asamblea. ¿Con qué? Con el amén. Porque estas palabras las recita el presidente, pero las hace suya toda la asamblea, como toda la plegaria eucarística. Es un amén solemne, que tendría que ser también incluso cantado, ¿no? Y es el asentimiento de toda la asamblea a todas estas verdades que hemos ido desgranando, ¿no? Amén, ¿no? Amén. Me adhiero a todo esto que acaba de decir el sacerdote. Bien. ¿Cuáles son, finalmente, después de haber terminado la plegaria eucarística, su explicación? ¿Cómo hemos de participar, ¿no?, de la plegaria eucarística? Bueno, pues los fieles participamos de esta plegaria eucarística con las diversas intervenciones, sobre todo en el inicio con ese triple diálogo inicial, ¿no? El Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor. Y luego también cómo, con las posturas, estamos de pie, pero hay un momento, hemos dicho, en que nos arrodillamos para confesar, ¿no?, aquel que se hace presente y adorarlo en la consagración. Bien, también con la respuesta, en la aclamación de la anágnesis, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Y durante toda la plegaria, hasta el final, que respondemos con el amén, ¿cuál es la actitud de la asamblea? La actitud de la asamblea es la de la escucha, la de la interiorización, ¿no? Es precisamente hacer nuestra toda esa plegaria que está desgranando el sacerdote, que está dirigiendo al Padre. La plegaria eucarística, ya dijimos que es un diálogo con el Padre, donde se ve pues de manera más clara es en el canon, en la plegaria eucarística. Constantemente está salpicada esta plegaria de Padre, Padre misericordioso. Bien. Y nosotros lo que tenemos que hacer es interiorizar toda esta estructura que hemos explicado, ¿no? Hacer la vida. Nos puede servir cerrar los ojos, porque a veces nos podemos distraer con la mirada. Pues cerrar los ojos e ir repitiendo interiormente lo que el sacerdote va pronunciando, ¿no? Bien, y a través precisamente de la oración, más allá de la misa, coger los textos de la plegaria eucarística y servirnos de ellos para la oración, ¿no? Muchas veces utilizamos, no me gusta emplear esta palabra, ¿no?, porque no utilizamos la palabra de Dios para hacer oración, ¿no?, sino que oramos metiéndonos en la palabra de Dios, ¿no? No es una herramienta. Bien, pero nos podemos servir también de la liturgia, de las oraciones, para entrar en oración. ¿Cuántas veces hemos cogido el misal? Ahora dentro de muy poquito va a salir ya la nueva edición del misal para los fieles. Pues lo podemos tener en un formato más práctico, otros subsidios que hay. ¿Cuántas veces rezamos con las 3 oraciones de la misa? Con las plegarias eucarísticas, que hemos dicho que son las 4 principales. Luego tenemos las 2 de reconciliación. Luego tenemos 4 por diversas necesidades. Y luego tenemos al fondo del misal las plegarias de niños. ¿Cuántas veces hemos cogido el texto y hemos ido desgranando cada uno de esos párrafos que son tan enjundiosos, ¿no? Bueno, pues lo podemos hacer, y así cuando llegamos a la celebración, cuando el sacerdote lo está pronunciando, también nos puede servir pues estas notas que hemos ido dando en estas charlas, pues va calando más en nosotros, ¿no? Bien, por tanto, no somos pues simplemente espectadores, como en toda la celebración, pero más aún en la gran plegaria eucarística, ¿no?, sino que lo tenemos que asimilar interiormente. Bien, la doxología no la pronuncia toda la asamblea, sino únicamente el sacerdote, ¿no? La asamblea responde con el amén. Así, de este mismo modo, tampoco la asamblea
interviene en la plegaria eucarística. Solo los sacerdotes concelebrantes pueden intervenir en los momentos de las intercesiones, donde se participa al sacerdote primero, segundo, o si hay uno, pues él hace la primera y la segunda intervención, ¿no? El canon romano tiene la posibilidad de tener 4 intervenciones. Una al principio, ¿no?, desdoblada en 2 momentos, ¿no?, la de los vivos, el memento de los vivos, hoy lo hemos hecho, y el memento del primer elenco de santos, 24 santos, decíamos el otro día, y luego en las intercesiones y el memento segundo del segundo grupo de los santos, de los mártires. Bien, pero la asamblea no recita la plegaria eucarística. Bien, ¿es que alguna vez lo hemos visto? Pues no se debe hacer así. Bien, y pasamos ya a la última parte de la Eucaristía, que es el rito de la comunión. Como hemos dicho antes, Cristo ha querido perpetuar su único sacrificio en el misterio eucarístico, y perpetuándose en el misterio eucarístico se hace presente la víctima. ¿Y para qué se hace presente el Señor en el altar? Pues para que lo tomemos en comunión. Lo más importante. Él quiere hacer vida en nosotros, morada en nosotros. Bien, ¿cómo comienza esta última parte, por tanto? Comienza con la oración dominical. Bien, para introducir esta oración dominical, el Padre Nuestro, hay varias introducciones, valga la redundancia, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Y la última, antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Fijaos, cuando el misal o los libros litúrgicos proponen varias fórmulas, en este caso introductorias, nosotros tenemos la potestad de poder construir, los sacerdotes, poder construir alguna otra fórmula siempre y cuando tenga las mismas características de las que nos propone el misal, ¿vale? Pues que hagan alusión precisamente a nuestra filiación, al misterio eucarístico unido al misterio de la comunión de los santos. Bien, pero si vamos a hacer en este momento una gran intervención, una homilía, no procede. Si vamos a hacer aquí una gran monición, tampoco procede. Bien. Por ejemplo, sería legítimo, pongo un ejemplo, brevemente, muy brevemente, pues la misa de la primera comunión, cuando nos piden los libros litúrgicos que sepamos engarzar estos sacramentos de la iniciación, pues sería oportuno señalar aquí brevemente, ¿no?, gracias, ¿no?, por ejemplo, llenos de alegría, porque somos, gracias a nuestro bautismo, hemos llegado a ser hijos de Dios, ¿no? Igual que un día en nuestro bautismo nuestros padres recitaron el Padre Nuestro por nosotros, hoy, por vez primera, de modo público, todos juntos vamos a rezar la oración que Jesús nos enseñó. Bien, y así estamos uniendo aquella celebración del bautismo a la celebración de la Eucaristía de la primera comunión, ¿vale? Pero si vamos a hacer una digresión, ¿no?, y nos vamos a alargar, y vamos a hacer ahí una explicación exuberante, no procede. Cuando en los rituales, ¿no?, los libros litúrgicos, señala la rúbrica con estas o parecidas palabras y nos da la libertad de elaborar otra monición, si no son parecidas, mejor que sean esas las que propone el ritual, porque a veces se hacen pues monstruos, ¿no?, de moniciones. Bien, entonces hay estas 4 moniciones para presentar o invitar a rezar todos juntos el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Bien.
Fijaos, el pueblo judío recitaba 3 veces al día la oración del Semá. Semá Israel, el Señor es único, ¿no? Amarás al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu ser, ¿no? Bien, los cristianos también rezamos 3 veces al día esta oración, en las 3 horas litúrgicas, en 2 horas litúrgicas importantes, que son los godnes de toda la jornada, que son laudes. Al final de laudes tenemos el Padre Nuestro. En las vísperas también al final tenemos el Padre Nuestro. Y en el corazón de la jornada, en la misa, también tenemos el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración que nos identifica a nosotros como nuevo pueblo, el nuevo pueblo de la Pascua. Es ciertamente el pueblo de la escucha, como el pueblo de Israel, pero es el pueblo de los hijos de Dios. En la sangre de Cristo hemos sido hechos hijos de un mismo Padre, ¿no? Y recitamos esa oración, ¿no? Que, como sabemos, pues tiene 7 peticiones y ahora no vamos a desgranar. Bien, después del Padre Nuestro hay una oración que el Señor dirige al Padre. Líbranos de todos los males, Señor, pidiendo también la paz de nuestros días, para que, ayudados por su misericordia, vivamos siempre libres del pecado y libres de toda perturbación, ¿no? Mientras esperamos la parusía del Señor, la venida del Señor. Por tanto, pedimos antes de recibir al Señor que nos libre, enlazando con la última petición del Padre Nuestro, líbranos del mal, que nos libre de todos los males que proceden de Satanás, autor del mal, ¿no? Y que nos conceda vivir en paz, libres de todo peligro y de toda perturbación, de todo tropiezo que Satanás nos pueda poner, ¿no? Respondemos: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Y comienza en este rito de la comunión, después del Padre Nuestro, que viene concluido por esta oración, líbranos del mal, comienza el rito de la paz. Bien, este rito de la paz se abre con una oración que fue introducida en un contexto muy particular. Es una oración, la única, que en la misa va dirigida a Jesucristo. Hemos dicho que toda la misa va dirigida al Padre, toda la liturgia en general va dirigida al Padre, al Creador, pero esta única pieza va dirigida al Hijo. ¿Por qué? Pues porque en un momento determinado de la historia, un sacramentario romano, que es la fase más primitiva del misal, hizo un viaje hacia la zona de la Galia. Y en ese viaje hacia la zona de la Galia, precisamente en ese contexto histórico, había un error teológico y era un brote nuevo. El siglo IV, con Nicea, se corrige este error, esta herejía, se condena el arrianismo, que considera que Jesucristo no es verdadero Hijo de Dios, y esto se condena. Jesucristo es Hijo verdadero de Dios, verdadero Dios, ¿no? Bien, pues en el siglo VII hay de nuevo en Europa, también va a ocurrir en España, un nuevo arrianismo, ¿no?, que niega la divinidad del Hijo. ¿Y qué hace la liturgia, como la nuestra hispano-mozárabe? Pues cambiar la invocación de las oraciones, siempre más dirigidas al Padre, el Dios omnipotente, ¿no? Como se niega la divinidad del Hijo, se coloca en esta invocación al Hijo. Y en la liturgia mozárabe, en la liturgia galicana, la francesa, en esa época, tenemos oraciones que son testigos de esta defensa de la divinidad de Jesucristo. ¿Qué pasa? Que este sacramentario romano, en convivencia con aquellos libros litúrgicos, introdujo esta oración cristológica y luego en el siglo VIII volvió en un recorrido de vuelta a Roma, y desde entonces se conserva en los libros de la liturgia romana esta pieza. Fijaos que ha sido un contexto teológico. Por eso decíamos en la primera charla que la liturgia es fuente de fe. En cada oración
tenemos expresado, ¿no?, el credo, ¿no?, la fe de la Iglesia, y por eso ninguna oración puede ser cambiada arbitrariamente por los sacerdotes. ¿Por qué? Porque podemos estar agrediendo al depósito de la fe. Esta oración fue introducida en este contexto teológico particular, pero hay muchas otras que lo fueron en otros concilios que los padres de la Iglesia luego formularon las oraciones de modo muy breve, de modo muy concentrado, con lo que en los cánones los padres precisamente habían cerrado la doctrina eminentemente católica. Sabían que el pueblo de Dios no podía llegar a leer, ¿no?, esos cánones, pero sabían y estaban convencidos que el pueblo de Dios podía rezar con la liturgia. Y a través de la liturgia es como se iba formando la mente y el corazón del pueblo cristiano, ¿no? Es un modo de instruir. Por eso la liturgia es fuente de fe, les orandi, les credendi. Por eso nadie la puede cambiar, alterar, porque estaríamos tocando el nervio del depósito de la fe. Bien, y aquí nos quedamos hoy. El próximo día continuaremos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,